aquellos que creen, ninguna prueba es necesaria. Para aquellos que no creen, ninguna cantidad de pruebas es suficiente. La frase anterior de San Ignacio de Loyola sirve de preámbulo para hablar de dos temas poco convencionales, la conciencia y la nueva humanidad. El objetivo de esta información no es tratar este tema a profundidad porque es muy amplio, pero sí, en las palabras de Drúmbalo Melquisedec, de quien incluiré un enlace al final, tiene el fin de abrirnos a la posibilidad de una nueva conciencia, una nueva humanidad emergiendo en la Tierra. Cuando llega el momento en que la conciencia realiza un gran cambio, se produce de forma simultánea un proceso de muerte y renacimiento que conduce al cambio actual. Nuestro planeta, tanto si usted está consciente de ello como si no, está viviendo una profunda transformación. ¿A qué me refiero? ¿Qué son estos cambios? ¿De dónde surgen? Antes de continuar, les señalo que ustedes no tienen que creer la siguiente información. De hecho, es esencial que no se dejen convencer de nada. Simplemente compartiré información que les llevará a alcanzar sus propias conclusiones, las cuales serán tan válidas como las mías. Nuestro planeta tiene dos tipos de movimiento crítico. El primero, que se nos ha hecho familiar a lo largo de milenios, es el de la precesión de los equinoccios. El segundo es un tipo de movimiento oscilatorio que fue detectado no hace mucho. De acuerdo con este segundo movimiento, nuestro completo sistema solar se desplaza por el espacio en espiral, lo que demuestra que estamos unidos a algo, algún otro cuerpo estelar. Los astrónomos que se dieron cuenta de este fenómeno se pusieron a investigar cuál podría ser ese otro cuerpo. En un principio se le situó en cierta zona perteneciente a una determinada constelación. Posteriormente se pensó en un grupo de estrellas. Finalmente se concretaron los cálculos en una estrella específica, Sirio A. Así pues, nos estamos moviendo por el espacio con Sirio A en un movimiento espiral e uniforme, idéntico al plano helíaco de la molécula de ADN. Tenemos, por tanto, un destino común con Sirio. Y a medida que nos movemos conjuntamente, se va desplegando en nosotros un tipo de concienciación muy parecido al mensaje que despliegan los genes y cromosomas de la molécula de ADN, de acuerdo con planes muy específicos. Así pues, hay tiempos claves en los que pueden suceder ciertas cosas. Es decir, cuando genéticamente se producen alineamientos críticos entre Sirio y la Tierra y el resto del cosmos. Y uno de estos alineamientos se está produciendo precisamente ahora. Los sabios de muchas antiguas civilizaciones, especialmente hindúes y tibetanos, afirmaron que a medida que nos alejamos del centro de la galaxia, la humanidad entra en una especie de sopor de conciencia. Mientras que cuando empezamos a acercarnos a ese centro, se genera un nuevo despertar. Los sabios de la antigüedad dividieron la elipse creada por la precesión de los equinoccios en segmentos que denominaron yugas. La mayor parte de la información sobre estos yugas fue recogida en los últimos 2000 años, un período denominado Kali Yuga. Curiosamente, este período es el punto más dormido de toda la elipse. Y por tanto, casi todo cuanto se ha escrito sobre el ciclo cósmico en los últimos 2000 años ha sido interpretado por personas que se encontraban muy dormidas.
y que intentaban extraer de los antiguos textos una serie de informaciones que no lograban entender. Tales individuos alteraron esos escritos de forma que resultaran ininteligibles para todo el mundo. Dicho de otro modo, la mayor parte de la información transmitida al respecto no es muy fiable. Los antiguos habían descubierto dos puntos situados a 900 años de cada extremo del segmento en que caemos en el sopor o iniciamos el despertar respectivamente. Estos puntos están asociados a tremendos cambios, cambios de conciencia en los seres humanos y cambios de los polos en los planetas. En el presente nos encontramos situados en uno de esos puntos de cambio e iniciamos el recorrido de regreso hacia el centro de la galaxia. Es decir, empezamos el periodo del despertar. El grado de cambio del polo terráqueo se halla directamente relacionado con el nivel de conciencia existente en la Tierra y con la intensidad con que cambiará dicha conciencia. Es decir, existe una relación matemática entre el nivel de concienciación y el grado de cambio del polo. Otra forma de ver el fenómeno es el de nuestro estado de sopor y de despertar. Estos son análogos al ciclo diario de 24 horas en el que la Tierra da una vuelta sobre su propio eje. Durante el periodo nocturno, la mayoría de la gente se encuentra durmiendo, mientras que durante el día se halla despierta. Una cosa similar sucede con el ciclo de precesión de los equinoccios. El punto en que nos encontramos ahora en la precesión de los equinoccios explica la razón de que las cosas están sucediendo precisamente en este momento. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta es que todo cuanto pueda suceder vendrá determinado por la índole de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Si logramos cambiar nuestra conciencia, también será posible que modifiquemos la forma en que habrán de desarrollarse los acontecimientos futuros, sean cuales fueren las profecías que se hayan hecho al respecto. Estamos creando nuestra propia realidad. Y en cada momento construimos una nueva realidad colectiva. Tanto nuestros pensamientos como nuestras acciones y sentimientos son mucho más poderosos de lo que podamos imaginar. Pero resulta que para la mayoría de nosotros, la responsabilidad que tenemos sobre este hecho es imperceptible o prácticamente nula. Pero ya estamos cambiando. Y cambiando a tal velocidad que se está generando un mundo de posibilidades tan nuevo como nunca pudo soñarse. Los cambios de los polos están conectados con nuestro modelo de evolución. Unos y otros se encuentran interrelacionados. El último de esos cambios fue un hecho importante y estuvo directamente vinculado al proceso de concienciación. Sin embargo, no fue un cambio positivo, dado que caímos en un estado de inconsciencia. Hasta hace bien poco, se creía que los cambios polares era algo que no sucedía nunca, o que pasaba una vez en 1.000 millones de años. Pero en realidad, los polos cambian cada 12.500 o 13.000 años. Dicho con otras palabras, se producen cada vez que llegamos a los puntos críticos de la precesión de los equinoccios de los que ya hemos hablado. Por tanto, estos cambios se producen de forma regular. Los científicos están descubriendo que en la historia de nuestro planeta ha habido numerosos cambios de los polos. Ahora bien, sea cual sea la importancia de los cambios polares, siempre se producirá otro cambio en el proceso de concienciación vinculado a aquellos. O sea,
experimentamos modificaciones de forma paralela. Si se produce en nosotros un gran cambio de conciencia, esto puede afectar en gran medida al cambio físico de los polos. Así pues, nuestra tarea consiste en hacernos lo suficientemente conscientes para poder controlar el futuro cambio polar, haciendo de tal hecho algo provechoso y no temible. Tal vez usted crea que este tipo de información pueda asustarle. No lo permita. A un nivel profundo se da cuenta de que no hay problema alguno. Por lo general, cuando un planeta experimenta un cambio de polos, la evidencia es que son muchos los llamados y pocos los elegidos. Al final, cada uno hace lo que tiene que hacer. Son pocos los que inicialmente alcanzan una conciencia crítica. Los demás yacen en dimensiones más bajas, aunque ellos las consideren encomiables. A lo largo de un dilatado periodo de tiempo, aquellos que alcancen un nivel superior de conciencia movilizarán al resto de la humanidad de manera que al final todo el planeta marchará hacia una conciencia crística. Dios nos ha dado a cada uno un talento único, el cual, cuando se vive verdaderamente, cambia el mundo físico hacia un mundo de luz pura.